Nuestro estudio de hoy va a estar basado en el libro de Hechos, en su capítulo 9. Hechos. Hechos 9, por favor. Hemos estado disfrutando de unos días muy hermosos, no muy cálidos. Un poquito húmedo, pero está mejor que muy caliente, ¿verdad? La lección de hoy es el número 31 y la unidad que estamos viendo dice más allá de las fronteras. Ustedes, ¿por qué piensan que la unidad se llama más allá de las fronteras? Algo que me digan. Estamos hablando en la unidad 2, ya hemos tenido 2 o 3 estudios acerca de la unidad 2, pero ¿por qué se llama más allá de las fronteras? ¿Será por la expansión del Evangelio más allá de las fronteras? ¿O la unidad también? Más allá de las fronteras de Jerusalén, de donde salieron los discípulos llevando el Evangelio o las buenas nuevas de Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo, les dio una comisión y les dijo que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Primero fueron testigos en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria. Acuérdense que hace 8 días estuvimos hablando acerca de Felipe. ¿Dónde estaba Felipe? En Samaria. Precisamente estaba en Samaria. Entonces, después de este estudio de Felipe, cuando predicó al eunuco, ahora estamos siendo más allá de las fronteras, estamos saliendo ya de Samaria. ¿Sí? La misión o el ministerio de Pablo es que comienza en este capítulo 9. ¿Sí? Entonces vamos a estar leyendo, ¿verdad?, el capítulo 9 del libro de Hechos, así que lo van a tener ya listos. Y vamos a hacer una oración para comenzar, ¿verdad?, nuestro estudio en esta mañana. Le voy a pedir al pastor que nos ayude. Amén. Amado Dios, en esta mañana, suplicando, Señor, la habilidad, la elocuencia, Señor, que tú siempre das a tus siervos, Señor, para comunicar tu palabra, y esa humildad también y mansedumbre de nuestros corazones, Señor, para poder recibirla, aprender, Señor, y también para recibir desafíos que tu palabra, Señor, a través de ella nos encontramos para poder seguir avanzando, comunicando tu reino, Señor, en este mundo, siguiendo los ejemplos de aquellos primeros hombres que tú enviaste, Señor, a llevar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la verdad central dice: la conversión de Pablo incluyó un cambio de perspectiva y visión en la vida. Ilustra la manera de considerar los asuntos morales frecuentemente asociados con la conversión. Cuando una persona se convierte a Jesús, siempre hay evidencias de esa conversión. Y dice que la conversión de Pablo incluyó un cambio de perspectiva, o sea, como de dirección, y su visión en la vida. ¿Qué era lo que Pablo hacía antes de que tuviera ese encuentro con Jesús? Era perseguidor de la iglesia. ¿Y qué era su visión? ¿O qué era su meta? Acabar con ellos. Acabar con todo el evangelio, con todos los creyentes. Esa era la meta.
era la visión de Pablo. Cuando Jesús lo encontró a él, dice que cambió totalmente. Porque ahora, en vez de perseguir a la iglesia, ahora llevaba el mensaje de Jesús, del Evangelio. Y la meta pues era pues, alcanzar lo más que pudiera, ¿verdad?, con la palabra del Evangelio. Si usted o yo, Dios nos preguntara algo que quisiéramos, si nos preguntara qué es lo que nosotros anhelamos, ¿cuál fuera nuestra respuesta? Hay un ¿cómo se dice? Alguien hizo un cuestionario en 1990 a personas y le preguntaron que qué era la pregunta que ellos creían más importante en la vida. Digo, si ustedes tuvieran la oportunidad como de ver a Jesús y preguntarle cuál fuera su pregunta principal, ¿alguien que levante la mano? O sea, ¿cuál era esa pregunta muy importante para usted? Para que Dios se lo contestara. Pues yo personalmente le preguntara cuál es mi propósito por el que yo vivo. ¿Ok? El propósito de la vida es que nosotros lleguemos a conocer a Jesús, a Cristo, al que fue crucificado, pero que se levantó de los muertos para darnos vida y vida eterna. O sea, si hay un propósito principal en la vida de todos nosotros, es que nosotros lleguemos a conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No solamente conocerlo, no solamente escucharlo, sino que seamos verdaderamente parte de ese remanente de Jesús sobre Dios y alcanzar la salvación. ¿Sí, pastor? Estoy pensando, pero yo creo que no tendría ninguna, o no se me ocurre, ninguna pregunta que yo pudiera hacerle, porque todo está revelado. Y si alguna respuesta no la tengo, no es porque él no la haya contestado, sino porque yo no la he buscado. Entonces, no se me ocurre. Y si acaso tuviera una pregunta para hacerla, pues yo creo que se la podemos hacer porque tenemos acceso a él. Y no necesitaríamos tenerlo aquí enfrente para hacerla. Más bien, si lo tuviéramos enfrente, yo creo que quedaríamos mudos. ¿Alguien más? Y luego les voy a dar las 5 preguntas más hechas en esa encuesta. Que se hizo en esa encuesta, pero como a la mitad del estudio. Pero alguien más. Podemos apelar a su misericordia, pero yo, si me tocara le preguntara que por qué nos ha amado tanto. Bueno, la introducción dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, dijo Jesús a sus seguidores en Mateo 9:38. Dice: seguramente los discípulos primitivos eran fieles al rogar a Dios de esta manera. No sé si se acuerdan ustedes o los que estuvieron en el primer estudio del año, que se trató acerca de este versículo. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y dijimos que si los obreros están trabajando,
entonces se dan cuenta de la gran tarea que hay que hacer y que nosotros mismos no somos suficientes para alcanzar o abarcar todo ello. Entonces nosotros mismos rogamos a Dios o al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Dice este libro que quizás los primeros discípulos de Jesús veían la gran comisión que tenían delante de ellos y dijeron, no, pues es que nosotros no alcanzamos a llegar mucho más allá de Jerusalén, quizás mucho más allá de Samaria. Envía obreros a tu mies. Dice que esto es lo que probablemente o seguramente los discípulos primitivos eran fieles a rogar a Dios de esta manera. Pero dice, pero todos se sorprendieron cuando Dios llamó al santo ministerio al enemigo número 1 del cristianismo. La conversión de Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, dice, fue una de las evidencias más concretas de la veracidad de la fe cristiana. Alguien que me ayude a buscar Lucas 7:47. Dice, y aunque la salvación y el llamamiento de Saulo era dramático en lo extremo, demuestran principios divinos que operan en la vida de cada verdadero hijo de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Jesús o lo que Dios hace y nos sorprendemos al ver lo que Dios hace de la manera como lo hace, ¿sí? Entonces dice aquí que pero todos se sorprendieron cuando Dios llamó al santo ministerio del enemigo número 1 del cristianismo. ¿Qué dice Lucas 7? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdonó poco ama. Bueno, aquí lo que está diciendo Jesús es que había llegado a casa de un fariseo. Dice que el fariseo le invitó a su casa, que llegara a casa y que le invitó pues a cenar o a comer. Entonces dice que Jesús estuvo ahí en la casa de él y pasó un tiempo quizás, y este hombre no le ofreció lavarle los pies a Jesús. Como que pensaba que pues él no era de ese tipo de personas que se podía humillar a lavar los pies de alguien. O sea, pensaba él que él era pues una persona pues con más reputación o más alta, un alto cargo en la sociedad. Entonces, tal vez diciendo, pues es que yo no tengo muchos pecados que Jesús o que Dios me perdone, ¿verdad? O sea, ¿por qué me voy a humillar? Si en realidad yo soy un hombre bueno, o yo no hago mal a nadie. Entonces pensamos que no tenemos nada. Pero dice que vino una mujer, y desde que llegó dice que empezó a postrarse delante de Jesús. Dice que traía un perfume y lo derramó a los pies de Jesús. Y que esta persona o esta mujer dice que enjuagaba o lavaba los pies de Jesús y con sus cabellos también los secaba. Entonces este hombre dijo, si fuera verdaderamente un profeta, dijo, entendería o supiera que esta mujer es una mujer pecadora. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que él también era un pecador? ¿Pero qué decía él? Ella es la pecadora, no yo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores y que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador, nos humillamos delante de Él. Muchas veces pensamos que nosotros buscamos a Dios. Pablo iba persiguiendo a la iglesia
no buscando a Jesús como su Salvador, sino buscando a los que creían en Jesús para llevarlos a la cárcel y obligarlos, dice, a que se retractaran de su fe, a que maldijeran el nombre de Jesús. Y lo hizo por mucho tiempo, quizás no sabemos cuántos años, pero aproximadamente, no sé por cuánto. Estoy tratando de más o menos pensar cuántos años. ¿Cuántos años? Ok. Queda de tarea para mí. Bueno, pero este hombre dice que iba de Jerusalén a Damasco. El primer punto dice un candidato extraño para el apostolado. Hechos 9, 1 y 2. Y lo voy a leer más rápido. Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Vemos que Pablo dice que iba de camino hacia Damasco. Él estaba totalmente convencido de que Jesús había muerto y no había resucitado. Acuérdense que cuando los gobernantes, los que estaban a cargo de la muerte, o sea, de la sepultura de Jesús, dice que los sacerdotes fueron al rey y le dijeron, ¿sabes qué, rey? Hemos escuchado que han dicho que este Jesús va a resucitar al tercer día. Digo, necesitamos asegurarnos de que nadie vaya y robe su cuerpo para que después digan, no, pues resucitó. Dice que contrataron a soldados y los pusieron enfrente de la tumba para cuidarlo. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que la resurrección había ocurrido y que las mujeres y Pedro y los discípulos habían llegado al sepulcro y no habían encontrado el cuerpo de Jesús, dice que contrataron a unos hombres y les pagaron para que dijeran que alguien se había robado el cuerpo de Jesús. Muchos dicen que Pablo estaba convencido de esa teoría, de que verdaderamente Jesús o el cuerpo de Jesús había sido robado. Entonces es por eso que iba con mucho enojo, con coraje, persiguiendo a los que proclamaban que Jesús vive. Por eso dice aquí que respirando amenazas, como dice aquí dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote. Se dice que Jerusalén y Damasco tendrían una separación de 130 millas. Era como ir de aquí a más adelante del África, como a Lake Havasu, probablemente, o como de aquí a Cedar City, San George. San George. Dice que se tomaba aproximadamente 6 días de camino, considerando pues de que no había transporte como hoy. Dicen que en Damasco se estaba esparciendo muy rápido el evangelio. Por eso es que Pablo pues consideró primero ir a Damasco. Entonces, por eso es que él iba hacia ese lugar. Y lo hacía con una devoción, quizás podemos decir, porque él pensaba que estaba en lo correcto. Que él estaba pensando que pues no era bueno que el mundo se enterara de alguien que está muerto, pero sí dice que está vivo.
O sea, no quería que una mentira como esa se esparciera por todo el mundo. ¿Sí? Lo que él creía. Entonces, dicen que Pablo era un hombre, alguien lo describió en un libro que se llama, o fue citado por Gabali, no sé cómo se pronuncia, Gavelino, algo así, un hombre que escribió un libro. Y dice que Pablo dice que era un hombre de tamaño mediano, o sea que ni muy alto ni muy bajo. ¿Sí? Dice que tenía cabello como un poquito chino, así como ¿cómo quién? Como Jeremías. Sí, de cansado. Y dice que cuando él estaba como de buenas, se miraba, tenía un rostro así como muy, ¿cómo se dice? Amable. Muy amable, como un ángel. O sea que como que no podía hacer algo tan malo. ¿Sí? Era un semblante así de esa manera. Y pero la descripción física de Pablo quizás no importaría tanto, sino que la decisión con la que él iba tras los cristianos. Dice, Saulo entra en el capítulo 9 de los Hechos con toda furia, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor. Cada respiro suyo estaba lleno de odio en contra de los cristianos. Perseguía a los refugiados cristianos que habían huido de Jerusalén a la muy antigua ciudad de Damasco, temiendo por la propagación de la fe de Jesús entre las sinagogas en el extranjero. Saulo era un hombre excepcional en muchos sentidos. Dice, nacido de padres judíos piadosos, hebreo de hebreos. Filipenses 3, 5. ¿Qué dice? Filipenses. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Después de que Saulo se convirtió en el cristianismo, él recordaba sus días de perseguidor. Eso lo encontramos en el libro precisamente de Efesios 3. Hizo mención de este trasfondo diciendo que fue circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Dice, en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, dice irreprensible. Tenía muchas cualidades muy sobresalientes. Y muchas veces nosotros eso es lo que nos falta, estar convencidos de lo que estamos haciendo. Cuando estamos convencidos de lo que hacemos, no hay nada que nos pueda detener en lograr lo que nosotros estamos haciendo. Pablo dice que iba tras la iglesia. Dice aquí que él era un hebreo de hebreos, o sea que cuando se presentó ante el tribunal, cuando estaba hablando con parecía Festo, cuando expuso su defensa del concilio, dice que él era hebreo de nacimiento, de parte de sus padres. Le da una bofetada. No, ese es otro. Está en el capítulo 22, parece, de Hechos.
Entonces, dice que Pablo dice que tenía sus atributos o quizás sus cualidades. Dice, en cuanto a la ley, dice, irreprensible, fariseo de fariseos. Dice, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En Gálatas 1, 13, 14, Pablo agregó más en cuanto a su trasfondo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Saulo de Tarso era un hombre de alta educación. Pensó que el cristianismo era malo y engañoso. Entonces, por eso es que iba tras los cristianos. Esta parte donde dice en el capítulo 2, parece que el capítulo 2, dice, si hallase algún hombre o mujer de este camino. Cuando dice de este camino se refería precisamente a los cristianos. Cuando empezó la iglesia a predicar o a anunciar que Jesús es el Cristo, dice que se le empezó a conocer como un grupo y se le decían los del camino. Y precisamente porque Jesús dijo que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que en el principio los cristianos se le conocían como un grupo del camino. Por eso es que aquí, pues en Hechos dice, si hallase algún hombre o mujeres de este camino, aquí se refiere al cristianismo como el camino. El nombre camino significa que el cristianismo es más que una creencia o juego de opiniones o doctrinas. Seguir a Jesús es un estilo de vida igual que el creer. O sea, no es una religión. El camino, o sea, o el evangelio significa que debe de ser un estilo de vida, ¿sí? Y que no es una creencia o juego de opiniones o doctrinas. Seguir a Jesús es un estilo de vida, por eso que Jesús decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y siga. O sea, no solamente es un periodo de nuestra vida, es un estilo de vida que empezamos a vivir desde que lo conocemos y que desde ese momento le seguimos y no volvemos atrás, ¿sí? Entonces, dijimos que el camino es un estilo de vida o un creer, un estar convencidos de que Jesús es nuestro Señor. Bueno, entonces, ¿por qué es que muchas veces, o por qué piensan ustedes que Jesús o Dios en su infinita bondad o soberanía quiso, pues, tomar a Pablo como un siervo para llevar su palabra a muchos lugares? ¿Se acuerdan ustedes que al principio del año dijimos que Jesús o Dios buscaba hombres o mujeres comprometidos? Era otra palabra. ¿Qué era, pastor? Disposición. Disposición. Yo creo que Dios en su omnisciencia
Y cuando llama a Pablo y a Silas, ¿se acuerdan que en alguna porción ahí en Hechos dice a estos hombres los he llamado, algo que ni siquiera ellos sabían, pero que Dios está diciendo, al trabajo que yo los he llamado? O sea, les es necesario, no sé si menciona padecer, o que la preparación que habían tenido era para el trabajo que él ya tenía para ellos. Que Pablo no sabía, como Moisés tampoco sabía por qué razón creció en Egipto, tampoco supo por qué estuvo en el desierto, pero cuando Dios lo llama, hasta después, José también, al final le dice a sus hermanos que todo lo que ha pasado era una preparación para la preservación de la vida del pueblo de Dios. Entienden el propósito. Bueno, en este caso José al final. Pablo de alguna manera fue preparado y permitió a Dios que pasaran tantas cosas, y entre ellos dice que él estuvo ahí cuando mataban a Esteban. Y yo creo que Dios formó el carácter de este hombre casi perfecto en lo que era la ley, y necesitó de alguien que fuera muy importante. Yo creo que Pablo en su momento fue un hombre muy importante para... Recuerden que los fariseos eran miembros de lo que es como la Cámara de Senadores, era alguien muy importante. Y entonces cuando él está peleando por lo que él cree que es correcto, nos damos cuenta que hoy en día dentro de la sociedad nos encontramos con personas que han defendido algo y lo han peleado así como... Hace tiempo vino un hermano y me dijo escuché a algunos por ahí hablando mal de mi pastor y se quería hacer como mi guardaespaldas, y le dije y dice, y la verdad yo mejor me fui, dijo, porque dice, del lugar de donde yo vengo, dijo, el que hable mal de un jefe de uno, dijo, eso es cosa seria, dijo, y uno defiende eso como se tiene que defender. Y dijo, y ahora ya como cristiano, dijo, si alguien habla de mi pastor, dijo, no quiero sacar lo que sacaba antes. Como Pedro. Entonces, eso pasó ya hace tiempo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que hay gente que en el mundo se desarrollaron de alguna manera y Dios permitió que un carácter se formara así, que así como para la maldad, para el mal tenían valor y hacían todo eso, pero ahora en el cristianismo también tienen valor para hablar y defender la verdad, así con esa misma fuerza con que combatían contra el cristianismo, ahora lo usan para defender al cristianismo. Y hoy nos damos cuenta también de muchos testimonios de hombres que han estado en una fe diferente, en una creencia diferente, y que han sido muy buenos allá, y que ahora en el cristianismo también ahora lo defienden, algo como la vida de Pablo. Amén. Nunca debemos considerar a los enemigos de Cristo o del Evangelio como personas más allá del alcance de Dios. Las personas de fuertes convicciones religiosas y equivocadas frecuentemente se convierten en los cristianos verdaderos de más dedicación. Dice, Dios se complace convertir a Cristo a personas que nosotros, dice, nunca hubiéramos escogido. El ejemplo está en 1 Samuel 16:7. ¿Se acuerdan cuál es la historia? Samuel, cuando fue a ungir rey para Israel, dice que llegó a la casa de Isaí y dice que trajo a sus hijos y miró al primero, que lo vio muy fuerte, muy alto. No, pues dijo, este es un buen guerrero para que sea el rey de Israel. Pero ¿qué le dijo Dios? No mires su parecer. O sea, no mires, dijo, sí, no mires nada más lo que está por fuera. Nosotros como seres humanos siempre quizás nos enfocamos más en eso, en la apariencia.
Pero dice que Dios mira el corazón. Por eso dice que las personas, o digo, Dios se complace en convertir a Cristo a personas que a nosotros dice nunca hubiéramos escogido. Samuel nunca hubiera escogido a David. Nunca lo hubiera escogido. Alguien que busque 1 Corintios 27 a 29. Hermano, mire, por eso digo yo, a Ananías. Ananías, sí. Cuando Ananías dijo el Señor que fuera, ¿verdad?, a orar por Pablo, Ananías fue obediente. Y cuando lo vio le dijo, hermano Saulo, le dijo de un solo hermano, ¿verdad? Si hubiera sido uno, pues yo le hubiera dicho, ajá, porque aquí estás, ahora vamos a hablar porque tú has hecho mucho y no es justo que te quedes solo, que nadie te diga nada, ¿verdad? Pero Te quedas ciego ahora. sí, ¿verdad? Si hubiera sido. A que no te puedes defender. Toma. Ahora vas a ver y ahora sí vamos adelante, ¿verdad? Pero Ananías fue obediente y dijo, hermano santo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Cuando Qué uno, bonito. entiende uno, pues que tenemos un Dios que no podemos entender. 1 Corintios 1, 27 al 29, ¿ya lo tienen? Amén. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Dice así comprueba otra vez su poder y su iniciativa, dice, en salvar a los más viles pecadores. ¿Por qué? Porque dice que Jesús o Dios, lo quiero leer otra vez porque todo no lo encuentro. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Si nosotros tuviéramos una empresa, no escogeríamos a los más débiles, ¿verdad? Pero dice que Dios escogió a lo más débil del mundo para avergonzar a los fuertes. ¿Por qué? Porque Dios puede transformar el hombre o la mujer. Algo que el mundo ya lo desecha y ya no tiene valor, no tiene sentido. Dice que Dios le da valor y le da nueva vida. ¿Sí? Entonces por eso dice que así comprueba otra vez su poder y su iniciativa en salvar a los más viles pecadores. Nosotros estamos en esa condición. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús vino y nos vino a dar vida y vida eterna. Un encuentro que transformó la vida. Vamos a ir más rápido porque ya tenemos 15 minutos. Y dice así, 9, 3 al 9. Pastor, ¿lo ven? Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que es preciso hacer. Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie enmudecidos. A la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano le condujeron a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Amén. Dice, por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Dice, le faltaban pocos pasos para llegar a Damasco en su cruel misión, cuando al mediodía una luz más brillante que el sol cayó sobre Saulo y sus compañeros. Solo los ojos de Saulo distinguían de la fuente de esa luz
era la persona de Jesucristo mismo. Cayó al suelo por miedo reverente y oyó la voz del Señor. Con voz de inquietud tierna, el Señor le llama por su nombre, repitiendo 2 veces, Saulo, Saulo. Le preguntó directamente, ¿por qué me persigues? Cuando Dios repite un nombre 2 veces es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no necesariamente de enojo. Así como cuando Jesús le llamó a Marta, le dijo, Marta, Marta, dice, afanada, turbada. Como de compasión. Cuando Jesús iba llegando a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces dice, quise juntarte como a la gallina junta sus polluelos y no quisiste? O sea, no es una expresión de enojo o de fastidio, sino de compasión por la vida de nosotros o por la vida del ser humano. Por eso digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, una expresión de compasión. Y le hace la pregunta, ¿por qué me persigues? Dice aquí, una condición humillante del pecado es necesariamente el primer paso hacia una conversión salvadora del pecado. Saulo tenía que comprender la realidad y la seriedad de su pecado antes de que Cristo le pudiese salvar. La respuesta de Saulo es instructiva. ¿Quién eres, Señor? Aún mirando a Jesús no podía creer que era Él. Probablemente había creído en el falso rumor de que el cadáver de Jesús había sido robado por los apóstoles y no creía que Jesús estuviera vivo y glorificado. Saulo dice que es muy probable que había conocido a Jesús. Cuando lo sentenciaron a muerte, es muy probable que Pablo también estuviese ese día en ese lugar. Por eso cuando miró a Jesús en ese día, dijo, ¿quién eres? Y Jesús le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no podía creer que estaba mirando a ese Jesús que había visto pues unos años antes, que ahora lo estaba viendo pero con un rostro quizás glorificado y de susto o quizás de incredulidad o de tanto pues que era sorprendente lo que estaba viendo, no lo podía creer. Y por eso es que pregunta, ¿quién eres, Señor? Dice, aún mirando a Jesús, por eso dice esta frase ahí, aún mirando a Jesús, no lo podía creer, era Él. ¿Por qué? Porque él ya lo había mirado antes, pero él creía que estaba muerto, lo que acaba de decir aquí, que probablemente había creído en el falso rumor de que el cadáver de Jesús había sido robado. Entonces, dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Solo ahora comienza Saulo a comprender la enormidad de su error y de su pecado. Según el testimonio de este evento, Pablo dijo, ¿qué haré, Señor? Hechos 22:20. En ese instante, Saulo se convierte en el discípulo de Jesucristo a las órdenes de su Señor y Maestro. Quizás, bueno, no quizás, sino Pablo había conocido a Jesús, pero no había tenido un encuentro con Él. Hace días estaba pensando acerca de Job, cuando dijo, de oídas te había oído. Y no lo había conocido perfectamente.
Pero dijo, pero ahora mis ojos te ven. Está en el libro de Job 42, 5 y 6. Si alguien me ayuda a buscarlo y leer, por favor. Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice, sí, otra vez, perdón. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando vemos a Dios, nos damos cuenta de nuestra condición de pecadores que somos. Por eso es que Job dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando vemos a Dios, entonces cambia nuestra perspectiva, como decía al principio, y nuestra visión de la vida. En este momento Pablo cambió su perspectiva y visión de la vida. Saulo se levantó y aquel que iba a Damasco como un león furioso entra a sus puertas como un cordero desvalido. Jesús tiene en sus manos un instrumento que, lleno del Espíritu Santo, cambiaría su propio mundo, y eso es Ananías. Jesús o Dios había preparado a un hombre que le dijera a Pablo lo que tenía que hacer. Una confirmación humana al llamamiento divino. Y sabía cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, que el Señor le dijo en visión, Ananías. Me respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar preso a todos los que invocan tu nombre. Y él le dijo, y le dijo el Señor, ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quizás lo más importante que podríamos recalcar aquí es que el siervo o los discípulos verdaderos de Jesús siempre están disponibles o a la disposición de las órdenes de Dios. Dice, Ananías respondió, digo, heme aquí. ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Cambia nuestra perspectiva y nuestra visión de la vida cuando vemos a Jesús. El llamamiento viene de Dios, pero es confirmado por los hombres de Dios. Saulo sería instrumento para confirmar el llamamiento de muchos siervos de Dios, como Silas, Timoteo, Lucas y Tito. Pero él también necesitaba esta confirmación. Dice, para hacerlo Dios llamó a un hombre llamado Ananías. Si no tenía fama de predicador, apóstol o maestro, pero sí tenía buen testimonio entre los vecinos y era hombre piadoso. Hechos 22:12. Dice, probablemente tenía Ananías probablemente tenía sus dudas. Uno, si no era muy arriesgado presentarse ante el
infame perseguidor y si valdría la pena ir a hablar con una persona tan dedicada en contra del Evangelio. Esas dos preguntas se repiten hoy entre el pueblo de Dios. La respuesta del Señor fue clara y sorprendente. Ve, porque este hombre me es instrumento escogido. Hace rato dijimos que ¿cuál sería nuestra respuesta o qué sería nuestra pregunta a Dios? Y dijimos que hubo una encuesta acerca de eso y fueron 5 preguntas, las que más se preguntaron, que no tienen nada que ver acerca de nuestra disposición para servir a Dios. La primera pregunta dice: ¿algún día habrá paz mundial duradera? ¿Por qué? Porque vemos que la maldad cada día va aumentando. Y la gente se pregunta, pues, ¿habrá paz algún día en la tierra mundial que permanezca? 2, la segunda pregunta: ¿cómo puedo ser una mejor persona? El 3, ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? Son preguntas que el ser humano se pregunta y está preocupado de qué es lo que va a ser de él o de su familia en el futuro. ¿Algún día habrá una cura para todas las enfermedades? Y el último, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Es extraño que gente querría preguntar estas cosas de Dios cuando ya están contestadas en la Biblia. Pero realmente no son las preguntas más importantes que podríamos hacer. Saulo hizo la pregunta correcta: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Sería nuestra pregunta. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para que nuestra iglesia sea más unida? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para que nuestra iglesia pues crezca? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para que la gente de nuestro alrededor, los vecinos que están en este lugar, que rodean esta iglesia, puedan conocer que nosotros servimos a un Dios poderoso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pocos realmente se preocupan en hacer esa pregunta a Dios, pero cuando la hacemos debemos hacerla con sumisión y obediencia y determinación. La pregunta de Saulo fue personal. Hizo la pregunta con el pronombre yo, no los demás, o sea, nosotros. Digo, ¿qué quieres que yo haga? No que, ¿qué quieres que el hermano o la hermana haga? Yo, es una pregunta personal, es una pregunta personal con el pronombre yo, o sea, nosotros. Con frecuencia estamos muy interesados en lo que Dios quiere que los demás hagan, pero el corazón rendido pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Esa debe de ser nuestra pregunta. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Y quieres escuchar la respuesta de Dios? La respuesta está en la Biblia. ¿Qué dice? Lo dijimos hace rato. ¿Que quiere venir en pos de mí? Así es. Tome su cruz cada día. Tome su cruz de cada día. Sí. Hay muchas respuestas en la Biblia.
como la parábola de los dos hombres, que uno escuchó la voz de Dios y hizo caso, ¿verdad?, a la voz de Dios. Dice que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dice que dieron con ímpetu, o sea, con fuerza contra esa casa que cayó. ¿Por qué? Porque quizás hizo esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Funda tu vida espiritual en la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmo 127? Si Jehová dice no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, la edificamos conforme a nuestras propias opiniones. O sea, no consideramos la voz de Dios. Entonces, hagamos esa pregunta, pero también seamos como Pablo. Cuando Dios nos dice lo que debemos hacer, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Con convicción, sabiendo, dice mismo Pablo, que de Dios recibiremos recompensa. Amén. Vamos a orar para terminar este estudio, y yo pido a mi hermano Nes que nos ayude con oración. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra una vez más, Padre. Gracias te damos por la oportunidad de estar aquí, por el privilegio que nos das cada día, Padre, de servirte. Padre, te pedimos que la palabra que acabamos de escuchar quede sellada en nuestros corazones, y no solamente para que esté ahí guardada, sino que la podamos aplicar en nuestro día a día. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz por medio de tu palabra, para ver qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, y a tener la mejor disposición para servirte en todo momento. Ayúdanos a salir cambiados de aquí, Padre, y te damos gracias, y te pedimos que lleves a todos conmigo a sus casas. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.